Bienvenidas, bienvenidos. Soy José Manuel Besanilla y en esta ocasión les voy a compartir los resultados preliminares de una investigación que hemos venido realizando durante 6 años, que tiene que ver con un estudio sobre las etapas emocionales y psicosociales por las que van cursando las familiares de personas desaparecidas. Bueno, esta investigación se ha ido realizando en distintas etapas, en distintos momentos. La primera etapa de construcción fue la construcción de un instrumento para explorar las etapas emocionales y psicosociales. A partir del trabajo con las familias, a partir del acercamiento a escuchar sus necesidades, a partir de ir aprendiendo y conociendo las diferentes necesidades y los distintos momentos, es que detectamos la necesidad de construir un instrumento que nos permitiera ir explorando cuáles son las reacciones emocionales de las familias en distintos momentos, en distintas situaciones, para poder diseñar, implementar estrategias de apoyo y de atención y acompañamiento. Y fue entonces aquí que nos dimos a la tarea de construir un cuestionario con el objetivo de conocer las etapas emocionales y psicosociales por las que atraviesan las personas y las familias cuando enfrentan la desaparición de al menos uno de sus familiares. Este instrumento es un instrumento digital y se construyó de manera digital porque la idea es que las mismas familias puedan ir aplicándolo, es de autoaplicación, puedan irlo respondiendo y se necesita un dispositivo digital, un teléfono móvil. Y entonces, mucha de la recolección de los datos ha sido a partir de que unas familias lo comparten con otras y lo van llenando. Este instrumento tiene 6 secciones, tiene 29 reactivos de opción múltiple y de respuesta abierta. Hicimos una validación de los reactivos de interjueces y nos apoyaron 12 árbitros internacionales que validaron la confiabilidad de los reactivos. Obviamente, uno de los principales fundamentos éticos de esta investigación es la confidencialidad de la información y el respeto en la aproximación a las familias, ¿no? Buscando no generar ningún tipo de daño, ¿no? Ningún tipo de invasión al proceso de las familias y a su estilo de vida. Hicimos un muestreo accidental donde se fue solicitando de manera incidental a las familias conforme se nos iban acercando, que fueran respondiendo. Es participación voluntaria y esta primera recolección de datos que vamos a compartir hoy en esta primera etapa se recolectaron entre el 10 de mayo del 2017 y el 30 de octubre del 2019. Obviamente continuamos con la recolección para enriquecerlo y fortalecerlo. Bueno, hasta este momento han participado 68 personas con un rango de edad de entre los 18 y más de 50 años. El 45%, la mayoría de los participantes tienen entre 40 y 50 años. El 26% entre 30 y 40. Y el 14% más de 50 años. Son personas adultas fundamentalmente las que han ido contestando el instrumento. El 91.2% son mujeres y esto coincide con los datos históricos de quienes se han visto que están en la búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional e internacional. Se ha visto que en Argentina, en Chile, en Uruguay, en España, en Guatemala, en Colombia, quienes impulsan los procesos de búsqueda son las mujeres. Por dos razones. Los hombres o se desligan del proceso de búsqueda y tratan de cerrar página, o están trabajando para sostener la búsqueda de sus familiares. ¿Cuántas familiares tienen desaparecidos? El 87.7% tienen un familiar desaparecido, pero el 10.5% tienen 2 familiares desaparecidos. Y un porcentaje menor tienen más de 2 familiares desaparecidos. Y esto es algo muy importante, porque hay familias que llegan a tener hasta 5 o 6
miembros que están en situación de desaparición. Tiempo de búsqueda, esto es algo muy importante porque aquí vamos viendo los distintos momentos, las distintas etapas y podemos ir abarcando un mosaico y los momentos son muy importantes. Tenemos 3 meses, menos de 6 meses, menos de un año, más de un año, más de 2 años, más de 3 años, más de 4 años, más de 5 años. Hay quien tiene más de 5 años buscando a su familiar. ¿Y cuáles son ya los resultados preliminares y las primeras reacciones que nos fueron compartiendo las familias? ¿Cuáles son las reacciones inmediatas que ellas identificaron en las primeras 24 horas de haberse enterado de la desaparición? Confusión, miedo, angustia, enojo, ira, temblores corporales, dolores corporales, alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, irritabilidad o llanto, desesperación. Estos estados emocionales prevalecen a lo largo del tiempo, se mantienen a lo largo del tiempo, pero van cambiando. Y entonces podemos detectar, por ejemplo, que la persona que está enfrentando durante las primeras 24 horas la desaparición de un familiar va a presentar fundamentalmente angustia, ¿sí? Obviamente, eh, angustia por el impacto de la desaparición, por la situación, por sentir que alguien de su familia no está, le ha sido arrancado, ¿no? Obviamente no va a dormir porque va a estar enfocado en buscar y va a estar, el impacto es de tal manera que obviamente se va el sueño y desesperación. Y reacciones emocionales posteriores a enterarse de la desaparición durante las primeras 4 semanas. Y aquí podemos ver algo muy importante. Se incrementa la intensidad de emociones, ¿sí? Se incrementa la confusión y coincide con otra presentación que nos hacía Uniendo Cristales, donde nos hablaban de las emociones que ellos iban detectando desde ellos mismos. Bueno, esto es ya algo sistematizado y validado, ¿no? Confusión, miedo, la angustia prevalece y se incrementa la angustia, enojo e ira, alteraciones del sueño prevalecen, alteraciones del apetito, desesperación, tristeza incontrolable, ¿no? Pero podemos ver un patrón de reacciones emocionales muy exacerbado, ¿no? Y muy intenso. Y esto obviamente tiene que ver con un primer impacto y con el momento de una primera etapa de la desaparición. Esto nos dice que es una etapa de emociones muy intensas, muy variables, muy volátiles. Posteriormente, ya las emociones, las reacciones emocionales que se identifican durante los primeros 6 meses de la desaparición. Si nos damos cuenta, bajó un poco la intensidad de las emociones, a diferencia de la etapa anterior. Prevalece la confusión, el miedo, se mantiene la angustia, se mantienen altísimos niveles de estrés, se mantiene el enojo y la ira, ¿sí? Se mantienen alteraciones del sueño, la desaparición, la tristeza. Pero aquí podemos ver que ha bajado la intensidad emocional y se mantiene el sentimiento de inquietud, de intranquilidad, de desconcierto. Seguimos avanzando, reacciones emocionales durante los primeros 12 meses de la desaparición. ¿Sí? Aquí vemos otra vez que se disparan las emociones y muy probablemente tiene que ver con los momentos simbólicos de la búsqueda. Los aniversarios en la búsqueda son momentos muy difíciles en los que se requiere un acompañamiento muy puntual, muy cercano para fortalecer y para brindar soporte, ¿no? Se mantiene el miedo, porque además después de un año en búsqueda ya se han emprendido distintas acciones y seguramente se han enfrentado contra la autoridad y se han enfrentado al contexto de violencia que estamos enfrentando en nuestro país. Podemos ver, por ejemplo, que se incrementa el enojo y la ira. Una constante es la alteración del sueño y la desesperación. Y entonces pareciera que una de las estrategias fundamentales para poder brindar atención y acompañamiento a las familias es
generar estrategias en las que puedan relajarse y puedan descansar para recuperarse psicológica y emocionalmente. Viven en un estado de tensión permanente. Poder dialogar y poder compartirles que si se relajan en un momento y descansan, no quiere decir que estén dejando de buscar y no quiere decir que no les importe su familiar. Quiere decir que van a poder recuperar sus fuerzas para continuar con la búsqueda. ¿Cuáles son las reacciones emocionales que nos reportan las familias durante los 2 años siguientes a la desaparición? Aquí podemos ver un poco que fue bajando la intensidad de las emociones, se mantiene la angustia, el enojo y la ira, estas dos vienen de la mano y permanecen, alteraciones del sueño permanecen y se incrementa la desesperación. Se incrementa la sensación de impotencia por no poder encontrar y por no obtener respuestas. Y ya tratando de hacer una exploración de algunas manifestaciones crónicas, cuáles son las que se han experimentado durante esta semana, ¿no? Y vemos que se mantiene la angustia, el enojo y la ira, se mantienen las alteraciones del sueño, se mantiene la desesperación, la tristeza incontrolable. Por ejemplo, al enterarse de la desaparición, ¿qué les hubiera gustado recibir apoyo de un psicólogo? Esto es importante. El 50% dice que sí y el 33% dice que tal vez, el 16% dice que no. Pero ni todos lo han recibido y muchas de las familiares desconfían de los psicólogos porque ha prevalecido la lógica de psicopatologizar, la lógica de tratar de adaptar sus reacciones emocionales a lo que dice el libro. Y no nos hemos acercado con una escucha atenta, una escucha activa, con una sensibilidad emocional para comprender lo que están atravesando, para aceptar de manera incondicional sus sentimientos y sus emociones, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las conclusiones preliminares de este estudio? La mayoría de los familiares que están buscando tienen entre 30 y más de 50 años, el 90% son mujeres, el 87.7% de los familiares tienen un familiar desaparecido, el 10.52%, y un número menor tiene más de 2 familiares desaparecidos de los participantes en el estudio, y la mayoría de los participantes llevan más de un año buscando. Ya en relación con las reacciones emocionales, las principales reacciones durante las primeras 24 horas son confusión, angustia, alteración del sueño, irritabilidad, llanto, desesperación. Las principales reacciones durante las primeras 4 semanas se incrementan de manera importante la intensidad de las emociones. Las principales manifestaciones son miedo, angustia, enojo, alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, desesperación, tristeza, entre otras. Durante los primeros 6 meses prevalecen los síntomas anteriores, aunque con una menor intensidad. Durante los primeros 12 meses se incrementa de manera significativa la angustia, el enojo y la alteración del sueño y la desesperación. Durante los 2 años de la desaparición, durante los 2 años de búsqueda, permanece la angustia, esta es omnipresente, está todo el tiempo, el enojo, las alteraciones del sueño y la desesperación. Y ya de manera reiterada se mantiene la angustia, el enojo, la descompensación del sueño, la desesperación y la tristeza. Al 50% de los participantes en el estudio les hubiera gustado recibir apoyo psicológico. ¿Y dónde estuvimos para brindar este apoyo? ¿No? Bueno, por mi parte, muchas gracias y nos vemos en la siguiente presentación.